Bienvenidos a un nuevo video. Soy la doctora Andrea Vélez y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás puede marcar una gran diferencia en tu vida. Seguramente en algún momento escuchaste hablar de la aspirina, quizá incluso la estés tomando sin estar del todo seguro de para qué sirve. Algunos dicen que puede destapar las arterias. Otros comentan que es peligrosa. Hoy voy a explicarte con claridad para qué se utiliza realmente la aspirina, en qué casos los médicos la indicamos y, sobre todo, cuándo no debe tomarse debido a sus riesgos y a los posibles efectos secundarios. La aspirina, en la práctica clínica de los cardiólogos, cumple principalmente tres funciones. Ayuda a prevenir infartos, a reducir el riesgo de derrames cerebrales de tipo isquémico, es decir, aquellos ocasionados por falta de circulación sanguínea, y además actúa como analgésico. Gracias a estas propiedades, disminuye la probabilidad de que ciertos pacientes sufran complicaciones graves e incluso mueran. Dicho de otra manera, los pacientes que toman aspirina de forma correcta, en las dosis apropiadas y con la supervisión médica adecuada, tienen menor mortalidad. Pero hay algo que quiero aclarar desde el inicio. Si alguna vez escuchaste que la aspirina es un anticoagulante, eso no es cierto. Lo que realmente hace la aspirina es evitar que las plaquetas se junten entre sí. Para entenderlo mejor, pensemos en una arteria sana. Por ella circula la sangre, y dentro de esa sangre van las plaquetas. Cuando la arteria está limpia, todo fluye sin problema. Sin embargo, en la mayoría de las personas con enfermedades cardiovasculares, las arterias suelen estar llenas de grasa e inflamación. Cuando en esas arterias se produce una pequeña lesión, las plaquetas tienen la capacidad de adherirse a esa zona dañada. Al pegarse, cambian su forma y comienzan a llamar a más plaquetas, generando un cúmulo que termina formando un tapón o coágulo. Este coágulo puede llegar a bloquear la arteria de manera completa. Si detrás de esa arteria bloqueada está el cerebro, lo que ocurre es un derrame cerebral. Si lo que queda bloqueado es el corazón, entonces se produce un infarto. En este punto es donde actúa la aspirina. No evita la formación de grasa en las arterias, pero sí impide que las plaquetas se adhieran unas a otras. Por eso decimos que no es un anticoagulante, sino un antiagregante plaquetario. Su función es impedir que se forme ese coágulo peligroso. Es diferente a medicamentos como la warfarina o el acenocumarol, que sí son anticoagulantes. Los cardiólogos indicamos aspirina en dosis bajas, entre 80 y 300 miligramos al día, justamente para reducir el riesgo de coágulos, infartos y derrames cerebrales. Además, la aspirina puede usarse como analgésico para aliviar dolores de cabeza, musculares o articulares, aunque en la práctica los cardiólogos no la recetamos con ese fin. Ahora bien, y esto es muy importante, no todos los pacientes deberían tomar aspirina. Su uso conlleva ciertos riesgos. Como la aspirina evita que las plaquetas se agrupen, también aumenta la posibilidad de sangrados, especialmente a nivel del estómago. Por eso, antes de indicar aspirina, los médicos evaluamos muy bien a quién sí y a quién no se le debe prescribir. Generalmente, la aspirina se recomienda a pacientes que ya tuvieron un infarto, que sufrieron un derrame cerebral isquémico o que presentan un alto nivel de placas en las arterias. En cambio, en personas jóvenes y sanas, sin antecedentes cardiovasculares, la aspirina no suele aportar beneficios, y en esos casos el riesgo de sangrado puede ser mayor que cualquier posible ventaja. Pongamos un ejemplo concreto para que quede más claro. Imaginemos a un paciente de 65 o 70 años con un infarto previo, hipertensión, diabetes mal controlada y placas de colesterol en el cuello o en las arterias de las piernas. En este tipo de personas, sabemos que las plaquetas tienden a pegarse con facilidad y a generar coágulos. Para ellos, la aspirina puede marcar una gran diferencia, reduciendo de manera importante la posibilidad de un nuevo infarto o un derrame cerebral. Ahora bien,
Si hablamos de alguien de 20, 30 o 40 años, saludable, sin antecedentes de infarto, sin accidentes cerebrovasculares, con buenos hábitos de vida y sin signos de enfermedad en las arterias, dar aspirina no tendría mucho sentido. En este caso, el riesgo de sangrado pesa más que el beneficio, porque la probabilidad de que esas arterias se bloqueen es muy baja. Lo que sí hacemos los cardiólogos con los pacientes de mayor edad, que ya tuvieron un evento cardiovascular, es indicar la aspirina, pero siempre con seguimiento médico. Así, logramos disminuir el riesgo de infarto o de derrame, y al mismo tiempo podemos controlar la aparición de sangrados. Aquí surge la gran pregunta: ¿qué es exactamente el riesgo de sangrado? La aspirina, al igual que otros medicamentos como el ibuprofeno o los corticoides, afecta la protección natural que tiene tu estómago. En condiciones normales, el estómago cuenta con una capa de moco que lo recubre y lo defiende del ácido gástrico. Ese ácido es capaz de digerir carne, verduras o frutas. Imagina lo que podría hacer con la propia pared de tu estómago si no tuviera protección. Cuando tomamos aspirina por largos periodos, esa capa de moco se va debilitando, dejando al estómago más vulnerable al ácido. Como consecuencia, pueden aparecer gastritis, úlceras e incluso sangrados. Y aunque esto no ocurre con la mayoría de los pacientes, es un riesgo que debemos tener en cuenta. También, aunque mucho menos frecuente, el sangrado puede producirse en el intestino o en el cerebro. La probabilidad de que esto suceda es baja, sobre todo si la persona está bajo supervisión médica. Los sangrados suelen presentarse con más frecuencia en pacientes que, además de la aspirina, toman anticoagulantes, otros antiagregantes, que ya han tenido úlceras o gastritis, o que no acompañan el tratamiento con un protector gástrico. Por eso, cuando los cardiólogos indicamos aspirina, en la mayoría de los casos también recetamos un protector gástrico. Tal vez escuchaste hablar del omeprazol, lansoprazol o pantoprazol. Estos medicamentos ayudan a reducir la acidez y a proteger la mucosa del estómago, disminuyendo así el riesgo de complicaciones. Quizás pienses: doctora, pero esos protectores también tienen efectos secundarios. ¿Qué hacemos entonces? Es verdad que todo medicamento puede generar algún efecto no deseado, pero la clave está en el balance entre riesgo y beneficio. En el caso de la aspirina, cuando es indicada a un paciente con alto riesgo cardiovascular y además se protege el estómago con estos medicamentos, el beneficio supera ampliamente al riesgo. Hay algo que debe quedar muy claro: los sangrados por aspirina son poco frecuentes. Sin embargo, es fundamental que los pacientes aprendan a reconocer los signos de alarma: una anemia inexplicada, sentirse pálido de manera repentina, cansancio excesivo, o notar que la materia fecal se vuelve negra y con mal olor, pueden ser señales de un sangrado digestivo. Ante cualquiera de estos síntomas, lo correcto es acudir de inmediato al médico. De todos modos, la probabilidad de que esto ocurra es baja si el tratamiento se acompaña con controles regulares de laboratorio, protección gástrica y revisiones médicas periódicas. La mayoría de las veces, con un buen seguimiento, esta complicación puede prevenirse y el paciente recibe todo el beneficio de la aspirina, reduciendo el riesgo de infartos y derrames, prácticamente sin sufrir consecuencias graves. Otro efecto secundario de la aspirina que se menciona, aunque los cardiólogos lo vemos en muy pocas ocasiones, es el daño en los riñones. Este problema aparece sobre todo cuando se utilizan dosis altas, entre 500 y 1000 mg, que son cantidades de 5 a 10 veces superiores a las que usamos en cardiología. Recuerda que en la práctica habitual, tanto en Argentina como en otros países como Brasil, se emplean dosis bajas, alrededor de 100 mg al día. En esas cantidades, el riesgo de daño renal es extremadamente raro. Por eso, si alguien te comentó que la aspirina daña los riñones, lo cierto es que con la dosis cardiológica ese efecto es muy poco probable. Hay otro tema que suele generar inquietud: las manchas en la piel.
Algunas personas, después de iniciar el tratamiento con aspirina, notan pequeños puntitos rojos, pequeños moretones o incluso sangrado en las encías. Esto ocurre porque, al evitarse la agregación de las plaquetas, pueden aparecer pequeños sangrados superficiales. Sin embargo, esta situación no suele ser grave ni es común en todos los pacientes. Se observa con más frecuencia en quienes tienen algún trastorno de las plaquetas, en personas que además toman anticoagulantes o en quienes ya tienen alguna condición que favorece el sangrado. Cuando ocurre solo por la aspirina, de manera aislada, generalmente no reviste importancia y se limita a pequeñas marcas en la piel. Lo que sí vemos con mayor frecuencia, y es un aspecto importante a destacar, es la alergia a la aspirina. Existen pacientes que, al tomarla, desarrollan reacciones alérgicas que se manifiestan con manchas rojas en la piel, que pican, arden o resultan molestas. Esto significa que la persona es alérgica y, en esos casos, debe suspender la aspirina. No se debe continuar con el tratamiento, porque la reacción puede intensificarse y volverse más peligrosa con cada nueva toma. Recordemos que una alergia es la forma en la que el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada ante una sustancia que considera dañina. En este caso, los componentes de la aspirina son percibidos como una amenaza. Si alguien sigue tomando aspirina a pesar de ser alérgico, el sistema inmunológico se activa con mayor intensidad, aumentando la reacción y poniendo en riesgo al propio paciente. Por eso, si se confirma una alergia, la aspirina debe ser descartada definitivamente. Hay una advertencia muy importante que no se puede dejar de mencionar. Nunca se debe dar aspirina a un niño. En los más pequeños, la aspirina puede desencadenar un síndrome grave llamado síndrome de Reye, que en algunos casos puede ser mortal. Esta es una información que muchos padres desconocen. Por eso, la recomendación es clara. La aspirina no debe ser administrada a niños, a menos que un pediatra lo indique específicamente. Incluso en ese caso, vale la pena confirmar 2 veces con el especialista antes de usarla. Con todo lo dicho hasta ahora, surge la necesidad de resumir un punto clave. ¿Quiénes son los pacientes que sí deben tomar aspirina y quiénes deben tener precaución? La aspirina está indicada en aquellas personas que ya han tenido un infarto, un accidente cerebrovascular isquémico o que tienen evidencia clara de placas de colesterol en sus arterias. Estos son los pacientes que más se benefician del tratamiento. En cambio, deben ser más cautelosos quienes han tenido una úlcera gástrica, padecen una gastritis grave, presentan antecedentes de sangrado digestivo, tienen alergia a la aspirina o son personas jóvenes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. También debe evaluarse con cuidado en adultos de 50 o 60 años que, a pesar de tener algún factor de riesgo como hipertensión o diabetes, llevan un buen control y no presentan daño en sus arterias. En esos casos, el beneficio de la aspirina puede ser mínimo y el riesgo de sangrado es algo que pesa más. En estos escenarios donde el paciente no tiene antecedentes graves ni placas significativas en las arterias, la aspirina no aporta un beneficio real. En otras palabras, en personas jóvenes o en adultos de mediana edad con buena salud cardiovascular, sin un infarto previo ni un derrame cerebral, el uso de aspirina no está justificado. Allí el riesgo de sangrado puede ser mayor que cualquier efecto positivo. En cambio, en pacientes de 60, 70 u 80 años que ya atravesaron un infarto o un accidente cerebrovascular, la indicación cambia por completo. En ellos sí buscamos prevenir nuevos episodios, y la aspirina se vuelve una herramienta muy valiosa. Por eso insistimos tanto en la importancia del seguimiento médico, porque un especialista puede evaluar los riesgos individuales y adaptar la indicación a cada persona. Ahora bien, volvamos al tema del sangrado, porque suele generar preocupación. Como ya mencionamos, la aspirina debilita la capa de moco que protege al estómago frente al ácido. Esto abre la puerta a la gastritis, a la formación de úlceras y, en casos más severos, a un sangrado digestivo. En el intestino también puede ocurrir, aunque es menos frecuente, y de manera muy poco habitual en el cerebro.
Lo importante es que estos eventos son raros, especialmente cuando la persona cuenta con controles regulares. El médico suele solicitar análisis de laboratorio para vigilar la sangre, preguntar por síntomas digestivos y, cuando lo considera necesario, indicar un protector gástrico. Todo esto disminuye de manera notable la probabilidad de que aparezca un sangrado serio. Aún así, es fundamental que el paciente esté bien informado y sepa detectar señales de alarma. Por ejemplo, si notas cansancio excesivo sin causa aparente, palidez marcada, o si tu materia fecal se vuelve negra, como alquitrán y con mal olor, estos pueden ser indicios de un sangrado digestivo. Frente a cualquiera de estos síntomas, la indicación es clara: acudir lo antes posible al médico. El gran punto a recordar es que estas complicaciones son prevenibles en la mayoría de los casos. Con un adecuado control clínico y el uso de protectores gástricos, casi siempre se logra un balance positivo. Menos riesgo de infartos y derrames, con mínima probabilidad de sangrado. Además de los sangrados, como vimos antes, existen otros efectos secundarios menos frecuentes. Uno de ellos es el daño renal, que casi nunca aparece en las dosis bajas que utilizamos los cardiólogos. Solo se ha descrito con dosis mucho más altas, entre 500 y 1000 miligramos, lo cual está muy lejos de la práctica habitual. Así que, con la dosis diaria de 100 miligramos que se utiliza en la mayoría de los países, ese riesgo es prácticamente inexistente. También comentamos que pueden aparecer pequeños moretones, manchas en la piel o sangrado de encías, aunque esto no suele tener relevancia clínica y aparece solo en algunos pacientes. Lo que sí es crucial es identificar a quienes son alérgicos a la aspirina, porque en ellos los síntomas empeoran progresivamente y continuar con el medicamento puede ser peligroso. Y no debemos olvidar una advertencia que merece repetirse: nunca se le debe dar aspirina a un niño. El riesgo de desencadenar una enfermedad grave como el síndrome de Reye es real, y este puede llegar a ser mortal. Por eso, salvo indicación expresa de un pediatra, y aún así con confirmación cuidadosa, la aspirina está contraindicada en menores de edad. En conclusión, la aspirina es un medicamento muy útil, pero no universal. No es para todos, y su indicación siempre debe pasar por la evaluación de un médico que conozca tu historia clínica y tu estado actual. Tomarla por cuenta propia, sin la supervisión adecuada, puede implicar riesgos que no justifican sus beneficios. Llegados a este punto, queda claro que la aspirina no es un medicamento para automedicarse. Aunque esté disponible de forma sencilla en farmacias, su uso debe ser siempre evaluado y supervisado por un médico. La clave está en entender que no todos los organismos son iguales, ni todos los riesgos son comparables. Un paciente con antecedentes de infarto o de un derrame cerebral isquémico tiene una probabilidad mucho mayor de que estas situaciones se repitan. En él, la aspirina cumple un papel protector fundamental, disminuyendo de manera considerable la posibilidad de un nuevo evento. En cambio, un adulto joven sin antecedentes ni placas de colesterol en las arterias no obtiene beneficios claros y sí se expone a los riesgos que ya mencionamos, principalmente el sangrado digestivo. Aquí es donde la medicina personalizada cobra tanta relevancia. No se trata de recomendar o prohibir la aspirina de forma general, sino de analizar cada caso en particular. Factores como la edad, los antecedentes familiares, el control de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, e incluso los hábitos de vida, influyen en la decisión de indicar o no este medicamento. Un detalle importante que muchas veces pasa desapercibido es el seguimiento médico. No basta con comenzar a tomar aspirina y olvidarse del tema. El médico necesita revisar de manera periódica cómo está la sangre del paciente, vigilar los niveles de hemoglobina para detectar a tiempo una posible anemia y asegurarse de que no se estén desarrollando complicaciones digestivas. Esa supervisión es la que marca la diferencia entre un tratamiento seguro y uno riesgoso. Quiero detenerme nuevamente en los síntomas de alarma, porque son la manera más directa en que el cuerpo puede avisar que algo no está funcionando bien. Si aparecen heces oscuras,
con olor fuerte y consistencia similar al alquitrán, esto puede indicar un sangrado en el estómago o intestino. Lo mismo ocurre si de pronto se nota cansancio extremo, palidez o mareo sin causa aparente. Todos estos son motivos para acudir de inmediato al médico. Ahora bien, no debemos caer en la idea de que estos efectos son comunes. La realidad es que, cuando la aspirina está correctamente indicada, la gran mayoría de los pacientes no presenta complicaciones graves. De hecho, los beneficios superan ampliamente los riesgos en aquellos que verdaderamente la necesitan. Además de los protectores gástricos que ya mencionamos, hay medidas generales que también ayudan a reducir el riesgo de problemas digestivos. Mantener una dieta equilibrada, evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar y llevar un buen control de enfermedades como la hipertensión y la diabetes son aspectos que fortalecen la salud general y potencian los beneficios de la aspirina. Sobre la dosis, conviene recordar lo siguiente. Los cardiólogos utilizamos cantidades bajas, entre 80 y 300 mililitros al día. Estas dosis son suficientes para inhibir la agregación plaquetaria y reducir el riesgo de coágulos. No es necesario tomar más cantidad, porque no aumenta el beneficio y sí eleva la probabilidad de efectos secundarios. Por eso es tan importante no modificar la dosis por cuenta propia, ni pensar que más es mejor. También es clave no suspender la aspirina de manera brusca sin indicación médica. En pacientes que la necesitan, dejar de tomarla de un día para otro puede aumentar el riesgo de que se forme un coágulo. Por eso, cualquier cambio en el tratamiento debe estar guiado siempre por el médico tratante. La aspirina, usada correctamente, salva vidas. Usada sin criterio médico, puede traer problemas. Esa es la línea fina que debe quedar muy clara y que cada paciente debe entender antes de decidir iniciar o continuar con este medicamento. Hasta aquí hemos repasado los beneficios y riesgos principales de la aspirina, pero vale la pena profundizar en algunas situaciones clínicas específicas. Por ejemplo, en pacientes con diabetes. La diabetes mal controlada acelera el daño de las arterias y favorece la formación de placas de colesterol. En estos casos, la aspirina puede tener un rol preventivo muy importante. Sin embargo, si la diabetes está bien controlada, sin daño evidente en las arterias, es posible que no sea necesaria. Una vez más, el análisis individual es clave. Otro grupo de pacientes en los que pensamos con especial atención son los hipertensos. La presión arterial alta, sobre todo cuando no está bien controlada, incrementa el riesgo de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Aquí, la aspirina puede aportar un beneficio, siempre y cuando se use con cautela y bajo control médico, porque si el paciente además tiene antecedentes de sangrado digestivo, los riesgos aumentan. En cuanto a la edad, como ya hemos mencionado, la diferencia es grande. A mayor edad, mayor es el riesgo de que se formen coágulos, pero también aumenta la posibilidad de sangrados. Por eso, la decisión en adultos mayores es más delicada y requiere un balance detallado. Un paciente de 70 años con infarto previo es un claro candidato a la aspirina. En cambio, uno de 70 años en buen estado, sin antecedentes cardiovasculares, probablemente no la necesite. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha confusión: la diferencia entre aspirina y los anticoagulantes. Aunque suelen confundirse, son medicamentos distintos. La aspirina es un antiagregante plaquetario, lo que significa que evita que las plaquetas se junten. Los anticoagulantes, como la warfarina o el acenocumarol, actúan sobre otros mecanismos de la coagulación, interfiriendo directamente en la formación de fibrina, que es la proteína que termina consolidando el coágulo. Esto significa que no se puede reemplazar un medicamento por el otro. Cada uno tiene indicaciones específicas. Los pacientes con válvulas cardíacas artificiales, por ejemplo, necesitan anticoagulantes, y no basta con la aspirina. En cambio, quienes tuvieron un infarto o un derrame cerebral isquémico
suelen recibir aspirina como parte de su tratamiento preventivo. También existen casos donde los médicos indican ambos, aspirina y anticoagulante, aunque siempre con un seguimiento mucho más estricto, ya que el riesgo de sangrado es más alto. Aquí entra en juego la experiencia del especialista, que debe evaluar si el beneficio supera al riesgo. Pasemos ahora a otro punto: los pacientes que preguntan si pueden dejar la aspirina después de años de tomarla. La respuesta depende de la situación. En quienes tuvieron un evento cardiovascular previo, generalmente la indicación es de por vida, porque el riesgo de que se repita siempre está presente. En cambio, en quienes la recibieron como prevención primaria, sin un infarto ni un derrame previo, puede evaluarse suspenderla, pero esa decisión siempre debe tomarla el médico. Volvamos a la importancia de la educación del paciente. Muchas de las complicaciones que asustan pueden evitarse si la persona conoce los síntomas de alarma, entiende la razón del tratamiento y se mantiene en contacto con su médico. De esta manera, la aspirina se transforma en una herramienta segura y eficaz. Por último, recordemos algo fundamental: la automedicación con aspirina no está recomendada. Tomarla solo porque alguien conocido lo hace, porque se escuchó en la televisión o porque se piensa que no hace daño, es un error. La aspirina no es inocua. Usada en los pacientes adecuados, puede salvar vidas. Usada de manera indiscriminada, puede generar problemas serios. Ahora quiero detenerme en un aspecto que muchas veces genera confusión: la diferencia entre prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria se refiere a los pacientes que nunca han tenido un infarto ni un accidente cerebrovascular, pero que podrían estar en riesgo por factores como hipertensión, diabetes, colesterol alto o tabaquismo. En estos casos, la indicación de aspirina no es automática, porque el beneficio puede ser pequeño y el riesgo de sangrado sigue estando presente. La prevención secundaria, en cambio, corresponde a los pacientes que ya sufrieron un evento cardiovascular. En ellos, la aspirina tiene un papel clave, ya que disminuye la probabilidad de que vuelva a ocurrir un infarto o un derrame. Aquí el beneficio es muy claro y supera los riesgos. Por eso, la mayoría de las guías médicas recomiendan su uso en estos pacientes, siempre bajo control médico. Otro punto importante es la dosis. Muchas personas piensan que, si una dosis baja protege, una dosis más alta lo hará mejor. Esto es un error. Con la aspirina no ocurre así. Dosis bajas, como 100 miligramos diarios, son suficientes para lograr el efecto antiagregante que buscamos. Tomar más cantidad no aporta mayor protección y sí aumenta el riesgo de complicaciones, especialmente a nivel digestivo. De igual manera, hay pacientes que creen que si olvidaron una dosis pueden compensar tomando el doble al día siguiente. Esto tampoco debe hacerse. La aspirina debe tomarse en la dosis y frecuencia indicadas por el médico, sin cambios por cuenta propia. Algo que quiero resaltar es que la aspirina no cura la enfermedad de base. No elimina las placas de colesterol ni desinflama de manera definitiva las arterias. Lo que hace es reducir la probabilidad de que esas placas provoquen un coágulo y, por lo tanto, un evento grave. Por eso es fundamental entender que la aspirina es solo una parte del tratamiento integral. Ese tratamiento integral incluye cambios en el estilo de vida, una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, pescado y baja en grasas saturadas. Realizar actividad física regular, evitar el cigarrillo y mantener un peso saludable. Todos estos factores, junto con la medicación adecuada, son los que realmente ayudan a prevenir complicaciones cardiovasculares. Quiero mencionar también que, en algunos pacientes, la aspirina puede combinarse con otros antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel. Esto se hace en situaciones específicas, por ejemplo, después de la colocación de un stent coronario. En esos casos, se utiliza lo que llamamos doble antiagregación plaquetaria. No obstante, esta estrategia siempre es temporal y el médico determina cuánto tiempo debe mantenerse.
Otro aspecto importante. Nunca se debe suspender la aspirina sin consultar previamente al médico. Incluso si aparecen molestias digestivas o sangrados menores, la decisión de seguir o suspender el tratamiento debe tomarla un especialista. Muchas veces, en lugar de suspenderla, basta con ajustar la dosis, añadir un protector gástrico o evaluar alternativas. La aspirina no es un medicamento nuevo. Tiene décadas de uso y miles de estudios que respaldan su eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares. Esa experiencia acumulada es lo que nos permite hoy tener tanta claridad sobre quiénes se benefician y quiénes no. En definitiva, no se trata de demonizar ni de idealizar la aspirina. Es un fármaco útil, pero no para todos. La clave está en usarlo de manera correcta, en el paciente adecuado y con la supervisión médica correspondiente. Solo así se obtienen los beneficios que puede brindar y se reducen al mínimo sus riesgos. Quiero insistir en un punto que a veces se malinterpreta. Escuchar sobre los beneficios de la aspirina no significa que todos deban tomarla. Las redes sociales, las conversaciones informales o incluso los medios de comunicación pueden transmitir la idea de que es un medicamento universal para proteger el corazón y el cerebro. Esto no es correcto. La aspirina es útil en determinados contextos, pero también puede ser peligrosa si se utiliza sin control médico. Hay que recordar que se trata de un antiagregante plaquetario. Eso implica que altera la capacidad natural de la sangre para formar coágulos, lo cual es beneficioso en personas con riesgo de infarto o derrame, pero perjudicial en quienes no necesitan esa protección. Por ejemplo, un adulto de 35 años, con buena salud, que hace ejercicio regularmente, no fuma, no tiene colesterol alto ni antecedentes de infarto, no debería estar tomando aspirina por su cuenta. En él, el riesgo de que aparezca un sangrado digestivo, aunque sea poco frecuente, supera el posible beneficio. En cambio, en alguien de 70 años que ya sufrió un infarto, la situación es completamente diferente. Allí la aspirina se convierte en una herramienta preventiva muy valiosa. Otro error común es pensar que, como la aspirina es un medicamento antiguo y de venta libre, no representa riesgos. La realidad es que incluso los medicamentos más conocidos tienen efectos adversos si se usan de manera inadecuada. Y con la aspirina, esos efectos pueden ser graves. Por eso la evaluación médica previa no es un trámite, sino una parte esencial del tratamiento. Hablemos también del seguimiento a largo plazo. El tratamiento con aspirina, en la mayoría de los pacientes que la necesitan, no es algo temporal. Por lo general, se mantiene de por vida. Esto requiere constancia en los controles, análisis de sangre periódicos y, en algunos casos, estudios de imágenes que permitan evaluar el estado de las arterias. De esta manera, se asegura que el paciente reciba el máximo beneficio con el mínimo riesgo. También es importante destacar que la aspirina no actúa sola. Como ya hemos mencionado, forma parte de un abordaje integral. Esto significa que no reemplaza al control de la presión arterial, ni sustituye la necesidad de bajar el colesterol, ni elimina la importancia de dejar de fumar o de hacer actividad física. La aspirina es un complemento dentro de un plan de cuidado más amplio. Otro punto que merece atención son los pacientes polimedicados, es decir, aquellos que toman varios medicamentos al mismo tiempo. En ellos, el riesgo de interacciones es mayor. Por ejemplo, la combinación de aspirina con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno puede aumentar el riesgo de daño digestivo. Del mismo modo, sumarla a anticoagulantes incrementa de forma significativa la probabilidad de sangrado. Por eso, antes de iniciar aspirina, el médico siempre debe conocer todos los medicamentos que ya está tomando el paciente. También quiero subrayar la importancia de la adherencia al tratamiento. De nada sirve que un paciente comience con aspirina si la toma de manera intermitente o la suspende sin aviso. La protección frente a infartos y derrames depende de la constancia. Tomar la aspirina un día sí y otro no
no ofrece el mismo beneficio que hacerlo todos los días de forma regular, en la dosis adecuada y en el horario indicado. Finalmente, recordemos que cada organismo reacciona de manera distinta. Algunas personas toleran la aspirina sin inconvenientes durante años, mientras que otras desarrollan molestias digestivas desde el inicio. Lo importante es no ignorar los síntomas y consultar siempre al médico ante cualquier duda o malestar. Esa comunicación continua es la que asegura que la aspirina, en los pacientes correctos, cumpla su función de manera segura. Para cerrar esta explicación, quiero que quede absolutamente claro lo siguiente. La aspirina es un medicamento muy estudiado y con beneficios comprobados, pero no es para todos. Su verdadero valor aparece en los pacientes que ya tuvieron un infarto, un accidente cerebrovascular isquémico o presentan placas de colesterol en sus arterias. En ellos, reduce el riesgo de nuevos eventos y puede incluso salvar vidas. En cambio, en las personas jóvenes, en adultos de mediana edad sin enfermedad cardiovascular diagnosticada o en quienes tienen sus factores de riesgo bien controlados, la aspirina no ofrece un beneficio significativo. Al contrario, el riesgo de sangrado, aunque bajo, puede pesar más que la posible prevención de un evento que en ellos es poco probable. De allí surge la importancia de la consulta médica. Solo un profesional, conociendo tu historia clínica completa, tus antecedentes familiares, tu edad y tu estado actual, puede determinar si la aspirina es adecuada para ti. Una charla en Internet, por más clara que sea, no alcanza para decidir si debes tomar o no este medicamento. Pero sí sirve para darte información, para que entiendas cómo funciona y para que sepas cuáles son los riesgos y beneficios que debes conversar con tu médico. Recordemos algunos puntos esenciales. La aspirina no destapa arterias, no elimina el colesterol, ni cura la inflamación de los vasos sanguíneos. Lo que hace es impedir que las plaquetas se junten y formen coágulos. Por eso la llamamos antiagregante plaquetario y no anticoagulante. Esa acción, aunque parezca sencilla, puede marcar la diferencia entre sufrir un infarto o evitarlo. También repasemos los principales riesgos: sangrado digestivo, úlceras, gastritis y, en casos más raros, sangrado cerebral o daño renal con dosis altas. Además, pueden aparecer pequeñas manchas en la piel, sangrado en encías o alergias. Y nunca debe administrarse en niños por el riesgo de desencadenar una enfermedad grave como el síndrome de Reye. Con todo esto, la conclusión es simple. La aspirina puede ser un gran aliado, pero únicamente en los pacientes adecuados. Para los demás, no tiene sentido y puede ser peligrosa. Lo más importante es que no tomes decisiones por tu cuenta. La aspirina, como cualquier medicamento, debe ser parte de un plan médico personalizado. Si tu médico considera que la necesitas, seguramente también te indicará un protector gástrico y controles periódicos. Si, en cambio, no la recomienda, eso no significa que estés desprotegido. Tal vez en tu caso, baste con mantener hábitos saludables y controlar factores de riesgo. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que muchas veces olvidamos. Ningún medicamento reemplaza al estilo de vida. La aspirina puede ayudarte, pero si fumas, comes mal, no haces ejercicio o no controlas la presión y la glucosa, su efecto será limitado. El verdadero cuidado de la salud cardiovascular se logra con un conjunto de acciones: buena alimentación, actividad física regular, control médico y, cuando corresponde, medicamentos como la aspirina. Espero que toda esta información te haya resultado útil y clara. Ahora ya sabes qué hace realmente la aspirina, en qué casos puede ser beneficiosa y en qué situaciones representa más un riesgo que una ayuda. Lo importante es que no te automediques y que siempre tengas un diálogo abierto con tu médico. Recuerda, la educación en salud es una de las mejores herramientas para cuidarte. Conocer cómo funciona la aspirina y entender sus riesgos y beneficios
Es un paso fundamental para tomar decisiones responsables sobre tu bienestar.